Hechos capítulo 10, del versículo 34 al 38. San Pedro, dice el primer versículo, habiendo abierto Pedro la boca, dijo. La boca de Pedro sigue abierta. Pedro nos sigue hablando. No todos en el siglo I pudieron escuchar a Pedro. Pedro estaba en Cesarea Marítima, o estaba en Jerusalén, o estaba quizás camino de Roma, en Alejandría, quién sabe, o estaba en Roma, pero no estaba en todas partes. Sin embargo, la voz de Pedro resonaba en la iglesia, resonaba en las iglesias, en las comunidades a las que llegaba su palabra. Y ahora sigue la boca de Pedro abierta hablándonos. En este sermón tenemos que hacer todos un poco de esfuerzo en no fijarnos solo en las palabras. Yo antes he puesto un trocito en internet de la película Quo Vadis para imaginarme las palabras de Pedro con la calidez que debió tener el apóstol, poniendo un rostro a las palabras. Y me imagino a Pedro de un modo parecido al Pedro de Quo Vadis, quizás no tan majestuoso como ese anciano con su túnica blanca y su manto encima. Solo es eso, una túnica y un manto de lana sin color, pero está majestuoso. Majestuoso como no lo está en la misma película el César con sus laureles de oro, las telas delicadas de su túnica con franjas, etc. Pedro en su sencillez es noble, es el hombre que Dios ha escogido no solo para regir la Iglesia, sino para hablar. Y un pequeño detalle, en los evangelios, después de Jesús, el más mencionado es Pedro. Allí donde se predique el mensaje de Jesús, será imposible dividirlo, separarlo de Pedro. Pues bien, Jesús ya no estaba visible en la tierra, y Pedro sí. Ahora sigue visible Pedro en su sucesor. La figura de Pedro sigue visible en su sucesor. Pedro tuvo sus defectos, después llegó a la santidad. Recordadlo siempre cuando hablemos del Papa, porque Pedro ya era la cabeza de los apóstoles incluso en los 3 años de predicación de Jesús. Claramente se ve en los evangelios que Pedro, porque Jesús no estaba siempre con los 12, Jesús no estaba siempre, y sin embargo Pedro ya entonces era cabeza de los 12, era el primero. Muchas veces había que tomar decisiones, etc. No les dijo a los apóstoles, bueno, cuando yo me marche, él será la cabeza. Y entonces empezó desde cero. No, Jesús en su sabiduría les enseña ya a ser apóstoles mientras está con ellos. Y de hecho, fijaos, les envía a predicar y hacen milagros. No empezó todo solo cuando se marchó. Ya como un águila que incita a volar a su nidada, como dice el Salmo, y es verdad, es así, también eso pasó con Jesús, pero con Pedro era una misión especial. Pedro sigue entre nosotros en sus sucesores, la figura de Pedro, pero además tenemos su palabra. En la Iglesia resuena la palabra
de un Gregorio Magno, de un Gregorio VII, de un San León, de un Pío X, de un maravilloso coro. Pero la primera voz es la de Pedro. Habiendo abierto Pedro la boca, dijo. Esta expresión también la usan los evangelios. Habiendo abierto la boca, Jesús dijo. ¿Y qué es lo que dice? Imaginaos eso, al Pedro sencillo, con su barba, con su manto blanco, poniendo una imagen concreta y hablando a un grupito de gentiles que habían venido allí en Cesarea, en la costa de la provincia romana de Palestina, así se llamaba, y en la casa en la que estaba, en la que había judíos. Y entonces Pedro dijo, literalmente dijo, de una verdad que entiendo es que Dios no muestra parcialidad, sino que en cada nación, a cualquiera que le teme y hace lo que es correcto, es aceptable a él. Vamos a explicar esta primera frase. De una verdad que entiendo. Normalmente esto se traduce de un modo más sencillo, pero como diciendo, entiendo un poco de la verdad, y es que Dios no muestra parcialidad. Esto lo está diciendo de los gentiles que vienen a él. Él había ido allí a predicar a los judíos, pero vienen los gentiles enviados, Cornelio, enviados directamente por Dios. Y fijaos, no muestra parcialidad. Eso es válido para todas las religiosas. Dios no tiene parcialidad con ninguna. Las ama a todas. Las ama con un amor puro a cada una. No es un amor interesado, es perfecto, total. Cada novicia que entra al convento, Dios la va a amar sin ninguna parcialidad. Imaginaos que llega una con una carrera formidable y al entrar da una gran limosna al convento y es guapa. Imaginaos otra que es fea y que la pobre es torpe y que la pobre humanamente pues no es una gran cosa. Pues Dios no muestra ninguna parcialidad. Tan obra de Dios es la que es guapa, inteligente, rica, todo, como la que no tiene esas características. Vale lo mismo no solo para el convento, para toda la Iglesia. Es cierto que el demonio intenta primero derribar a las cabezas de la Iglesia, porque lo sabe, si tiene una victoria allí, tiene una repercusión en el cuerpo. Por lo tanto, reforzará sus ataques de tentaciones, de todo, contra los obispos, contra los cardenales, contra el Papa. Pero Dios ama tanto a cualquiera de los que estáis aquí sentados como al Papa. Y no instrumentalizará nunca a ninguno de vosotros por el otro. ¿Me explico? Imaginaos que va a haber un atentado y que Paquita, que está aquí en el segundo banco, se interpone en la bala que va a matar al Santo Padre. Dios no dice, bueno, que muera ella y así se salva el Papa. No. Ella, aunque quiera hacer ese acto de generosidad, si ve que para su plan personal, amoroso, con esa alma, tiene que seguir viviendo, seguirá viviendo. No la va a sacrificar por el Papa, porque para él tan importante es el uno como el otro. Un padre jamás sacrificará
a un hijo por el otro. Nunca, nunca. Entonces, será un acto de desinterés propio, de amor, decir yo me sacrifico. Pero Dios lo aceptará si ve que es lo mejor para el plan del que se ofrece. Dios nunca dice, vamos a sacrificar el bien espiritual de esta alma, que se podría santificar más y tal, vamos a cortar su vida porque me interesa más el otro. No. No muestra parcialidad. Ninguna. No significa eso que, en cierto modo, ame a todos por igual. En cierto modo, sí, el amor que sale de Dios es pleno para cada ser humano. Pero es verdad que visto desde los hombres, por los efectos, Dios ama más al que le ama más. Eso sí, visto desde los hombres. Desde Dios es como el sol, que sale los rayos hacia todos con toda generosidad. Es un solo acto de amor hacia toda la humanidad. Pero visto desde los efectos es verdad. A unos les ama más y a otros menos. A unos les va a conceder dones místicos, carismas, tal. Y aunque le ame plenamente, a otro, con mucha pena, le va a dar maldición, castigo. Pero esto no significa que haya parcialidad. Incluso cuando Dios permite el castigo o lo envía, poquísimas veces, lo envía directamente. Lo hace por amor, para ver si cambia la persona, para que no siga ese camino, para que los demás entiendan. Dios no muestra parcialidad. Y dice San Pedro, sino que en cada nación, a cualquiera que le teme y hace lo que es recto, es aceptable a él. Fijaos, esto vale para todos, para musulmanes, para paganos, para los chinos que no hayan conocido el Evangelio, para una tribu en la que no ha llegado todavía el cristianismo. En cada nación, a cualquiera que le teme y obra lo que es recto, es aceptable a él. Es aceptable, es algo acepto, es algo que es aprobado por él, que es otro sentido que tiene la palabra griega, aceptable en este caso. Y lo mismo que alguien que es aceptable, puesto que lo dice San Pedro, el que le teme y el que obra lo que es recto. Alguien no solamente puede obrar lo que es recto, sino ir más allá. O sea, Dios tiene gente acepta, amada, querida, temerosa de Él, entre los musulmanes, entre los budistas, entre los judíos, en todos los pueblos, incluso en un pueblo que practica la idolatría, el politeísmo, pero que a pesar de haber sido educado en eso, la verdad, aunque sea vista entre brumas, es descubierta por el alma. Y dice, sí, yo creo en esto, en otro, pero debe haber un Dios que sea todopoderoso, que sea bueno. Pues si esa persona le teme y obra lo que es recto, Dios le volverá aceptable a través de la gracia. Lo dice San Pedro. Por eso, en toda la historia de la Iglesia, se creyó que podían salvarse en cualquier lugar del mundo, en cualquier religión. Nunca se enseñó que se iban a condenar todos los demás. Sé que en las películas siempre se pinta a los cristianos como unos fanáticos, como los peores inquisidores, pero la realidad es que esto era conocido por los pastores que predicaban a los fieles. Cualquiera, en toda nación. Por lo tanto, aunque Dios ha dado muchos regalos a su pueblo, grandísimos regalos, inmensos, pero eso no significa, sobre todo pienso ahora en los musulmanes, que porque hay fanáticos terroristas entre ellos, podemos pensar todos son así. No,
Dios diría, no, también ellos me oran a mí, y me adoran, y me temen, y los hay que obran las obras que yo les inspiro. Incluso en esa religión que algunos se han malignizado tanto, debemos distinguir. Siempre. No debemos caer en generalizaciones malas, que Dios no aprueba en su misma palabra. Además, ese ser aceptable, ese ser acepto, implica ser querido e implica, en mayor o menor medida, según obre el bien, entrar en una participación de la vida divina a través de la oración y las buenas obras. Participación. Pudo y puede haber místicos entre musulmanes o budistas u otras religiones. Sí, porque ha habido hombres de ayuno, de oración, hay monacato en el budismo. Me diréis, pero en el politeísmo, es verdad que hay religiones que tienen muchos errores, pero también es cierto que aun personas que crecen en falsas religiones, a veces la verdad se abre camino. Si no en todos, en muchos o en algunos, dependiendo de lo que sea. Es como esos lugares pavimentados de piedra, pero vemos que en los resquicios crece hierba o una flor. A veces, si se deja más tiempo, un arbusto. Viene de lo alto. No ha sido cultivado por ningún agricultor, pero viene de lo alto. Y a veces es tan fuerte lo que viene que nace un árbol y levanta esos adoquines y se abre paso. Lo mismo ha sucedido en tantas religiones falsas a veces que han deformado a las personas. Pero la vida divina se ha abierto paso entre los adoquines duros del error y del rechazo, levantando verdaderos santos. No son santos porque esa religión politeísta sea verdadera, pero en mitad de esos adoquines, muertos, sin vida, nació la vida, y a veces un árbol que da fruto. Incluso, no pocas veces, fundadores de religiones fueron personas de gran vida espiritual que recibieron una intuición, una inspiración acerca de la verdad antes de que llegara Cristo. Del mismo modo que también hay fundadores de religiones que han sido falsarios, que han sido farsantes, que han engañado, que han sido pastores del error. Como veis, hay de todo. Y no hay que juzgar en general. Fuera del cristianismo todo es falso. Fuera del cristianismo, porque si no, ¿para qué ha venido Cristo? No, Cristo ha venido a dar, pero también había vida antes de Cristo espiritual. Que todos nosotros, oyendo a San Pedro, entendamos que también hoy día, fuera del santo recinto de la Santa Iglesia, única religión creada por Dios, también Dios esparce semillas.